Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. La belleza entre la creatividad y la pasión. El origen de la palabra pasión deriva del latín passio, que quiere decir sufrimiento. Esta aclaración nos explica que quien experimenta una pasión sufre, encontrándose pasivo frente al dolor que siente. Por ejemplo, se me ocurrió pensar en la pasión de Cristo, que implica que Jesús sufre pasivamente un gran dolor. Acá hay dos palabras que me parecen importantes para remarcar: dolor y pasivamente. ¿Cuál es ese dolor? Es el sentimiento de todo ser humano de experimentar, por ejemplo, celos, rabia, odio, desconfianza hacia personas queridas por él. Y esos dolores que siente el ser humano desde muy pequeño los sufre de modo pasivo, porque mostrar activamente estos sentimientos le acarrea otra gran dificultad: el sentimiento de sentirse malo frente a un ser querido. Es decir, por ejemplo, Jesús no podía expresarle a Dios su malestar, su dolor. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Bueno, acá estamos, un programa más, un oasis para mí dentro de la semana, estar acá en Radio Con Aguante. Gracias, Marcos Delgado, hoy estar en la operación técnica. No pudo venir Guillermo, así que Marcos, muchas gracias. Y bueno, agradecer tantos mensajes estimulantes que recibo después de cada programa. Y especialmente quiero nombrar a dos personas que me han dejado dos hermosos mensajes. Desde Mendoza, Liliana Lerea, gracias Lili, y acá en Buenos Aires, Jacqueline Rein, que también un mensaje muy, muy lindo, que me estimula para seguir estando acá en Radio Con Aguante cada sábado. Muchos me dicen, Carlos, el programa queda muy corto, vayamos por una hora más, se ríe acá Marcos. Pero por ahora lo dejamos una horita. Bien, volviendo entonces a mi introducción del tema de hoy, quiero destacar una paradoja casi dilemática en referencia ahora a la creatividad. Se dice que para el acto creativo es necesaria la pasión. Pero como dije, la pasión es el sufrimiento frente a dolores que quedan dentro del cuerpo. ¿Cómo se resuelve esta paradoja, si es que se resuelve? Tolerando esos sentimientos de frustración, de ira, de odio. ¿Y de qué manera? Dándoles una representación a través del arte, del trabajo, es decir, a través del mundo simbólico. La creatividad toma la misma fuerza, la misma energía de la pasión, pero en lugar de descargar esa corriente energética de modo destructivo o sometiendo a otros, el acto creativo transforma esa misma corriente en una representación, logrando construir un vínculo o lazo social en la cultura.
Y para profundizar este tema tan importante que es la representación, el arte, la cultura, ya está con nosotros acá en el estudio Gabriela Goldstein. Seguramente Gabriela nos dará mucho más detalle, va a profundizar mucho más en este tema. O mejor dicho, nos dará más colores en relación a la pasión y la creatividad. Antes de presentarla y comenzar el diálogo, escucharemos una hermosa canción que tiene que ver con el tema que estamos abordando en el día de hoy. Capullito de Alelí, cantada por Caetano Veloso. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Bueno, hermosa canción, la de Caetano. Y ahora, algo que me olvidé antes de presentarla a Gabriela Goldstein, les dejo un teléfono de celular para aquellas personas que están escuchando en directo y que quieran comentar algo, hacer alguna pregunta. 011 15 6 458 2105. Repito, 011 15 6
458-2105. Si quieren hacer comentarios o preguntas, es mi teléfono, así que voy a estar pendiente si recibo algún mensaje. Bueno, qué placer presentar a Gabriela Goldstein. Años que nos conocemos. No voy a leer el currículum porque es tan extenso, pero les quiero comentar lo siguiente. Gabriela es arquitecta, psicóloga, psicoanalista y pintora. Gabriela fue presidenta de APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, y tiene doble récord como para publicarlo en el libro de los Guinness. Uno es, yo creo que único caso en el mundo, no sé, no lo averigüé, pero es hija de Néstor Goldstein, que fue presidente de APA. Entonces yo no sé si dos generaciones en el mundo pasó esto, que una hija sea presidenta en la misma institución que fue su padre. Y el otro récord es que Gabriela, siendo psicóloga, fue la primera presidenta de la Asociación Psicoanalítica como psicóloga, porque siempre fueron los médicos que ejercieron la presidencia desde que se creó APA en 1942. APA ya tiene 82 años. Entonces tiene ese doble récord. Nuestra invitada de hoy, Gabriela, muchísimas gracias por estar acá. Y decime esto, Gabriela, ¿cómo ves el tema de la pasión y la creatividad? ¿Surge de la misma fuente energética? Vamos a empezar el diálogo con esta pregunta que te estoy haciendo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos, Carlos. Qué presentación, bueno, qué responsabilidad. Sí. Vamos a hablar, bueno, entonces de todo esto que planteaste muy bien, que es, lo dijiste muy lindo, que es la fuente energética, ¿no? No es exactamente lo mismo la pasión que la creatividad, obviamente, pero la fuente energética, ese combustible, digamos, para la creación, llamémosle, tiene que ver con la pasión. ¿Y por qué hablamos de pasión? Hablamos de pasión entendida como, podemos hablar del pathos, ¿no? Del pathos, pero no como algo patético o patológico, sino como un impulso, como algo muy visceral, podríamos decir, que surge en todos nosotros, y lo describiste muy bien, estas pasiones humanas que se ven claramente en los niños, como dijiste, porque después las reprimimos, o hacemos otra cosa, o hacemos arte, o usamos la creatividad para dar forma. Este es otro tema interesante. La pasión en sí misma, como es un sentimiento fuerte, es un sentimiento con sensación fuerte, podríamos decir que no tiene forma. Es algo que desborda lo que uno puede decir con palabras, que nos desborda cuando lo sentimos. Entonces este plus, digamos, este desborde, esta forma que desde las Bacantes de Sófocles en adelante aparece como un desenfreno, toma forma en la creatividad. Entonces podemos pensar que la creatividad se nutre de este impulso inconsciente que en psicoanálisis podemos asociar a la pulsión, y que es lo que impulsa deseos. También podemos relacionarlo con el deseo inconsciente, ¿no? Que es, el deseo inconsciente es desaforado, no es el deseo cuando uno dice, bueno, tengo ganas de, es un deseo tremendo, ya sea en el amor o, como decías antes, en el odio, en los celos. Si no, miremos las obras de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Claro. Y allí es donde existe esta posibilidad, que es la creación, que implica una condición de poder dar forma
a estas sensaciones y sentimientos. A ese impulso. A ese impulso, poder darle forma y hacer, lo dijiste muy bien, como lo dice el psicoanálisis, un circuito largo. En vez del circuito de acción y reacción, es un circuito que hace una mediación a través de la obra, sea la que sea, ¿no? Sí. Puede ser cualquier tipo de manifestación artística, creativa. Sí. Ahora me hiciste pensar, Gaby, la pasión sin forma. Ahora, por ejemplo, los celos, la ira, ¿no es una forma, una manera de poder justamente darle algún tipo de forma a esta energía que ese sujeto no sabe qué hacer con ella, pero sí la encausa a través de celos, de bronca? A ver, ¿lo podemos pensar así? Sí, lo podemos pensar así, pero ¿qué tipo de forma es esa? Sí. ¿Es una forma productiva o es una forma que produce sufrimiento? Exacto. ¿Es una forma que produce una reacción a veces o un dolor, como dijiste antes, muy, muy intenso, muy intenso? Entonces allí es donde existiría esa posibilidad de hacer otra cosa con eso. Cuando digo que no tiene forma, digo que está más, lo que se siente está más allá de las palabras. Uno puede decir, bueno, lo amo, lo odio, o lo amo con todas las fuerzas de mi ser, o cosas así, pero es algo que se siente más fuerte, podríamos decir, en el cuerpo y que produce un cierto dolor. Por eso bordear ese dolor y poder darle otra forma quiere decir una forma más elaborada, donde no desaparece ese núcleo intenso, porque también es lo que nos conmueve. Si no, pensemos, bueno, la canción que vos pusiste al principio, o por ejemplo los tangos, ¿no? Siempre hay algo que falta, que duele, que se añora, que se teme y que aparece en los tangos o en todas las artes. Sí. Ahora bien, no es lo único esto, ¿no? ¿Lo único en qué sentido? Quiero decir que cuando hablamos de qué hacer con las pasiones penosas, por así decir, o que nos arrasan y que nos hacen movernos hacia una acción con sufrimiento, esto es algo que el arte puede hacer una configuración, hacer algo con eso. Técnicamente lo llamaríamos sublimación, ¿no? Lo que quiero decir que no es solo eso, es que al mismo tiempo, y lo dijiste muy bien con la paradoja, ¿no? Al mismo tiempo que contiene esa energía de tensión, contiene una dimensión erótica, que es, porque si no, ¿por qué la creación, la creatividad, que no es lo mismo, después podemos hablar de eso, tiene un componente de placer? Perdona, me dijiste la relación entre, que no es lo mismo, entre creatividad y... entre creatividad y crear. Y crear. Ok. A ver, te quería preguntar esto, porque pareciera, supongamos, esto, me gustó mucho lo que dijiste del circuito corto y largo. Porque el circuito corto, una persona celosa impide, por ejemplo, celosa en relación a su pareja, impide, digamos, acciones, y él está como tomado por los celos, que le impide a él realizar actos más, no sé cómo sería, está impidiéndole a él y a su pareja, bueno, tener lazos sociales más creativos, sino que solamente está impidiendo una creatividad. No sé si a eso te referís, en circuito corto y circuito largo, que sería el arte. Circuito largo, que sería el arte, circuito largo, que es un circuito. Hoy es muy importante pensar en esto, porque tiene que ver con la posibilidad del demorarse. Es decir, de tomarse tiempo antes de que haya una reacción.
Entonces ese demorarse, que también es propio de las experiencias con el arte, por ejemplo, es una posibilidad de pensar serenamente. Y la otra cosa que trajiste, que es muy importante, es hacer lazo social. Es decir, que en esa dimensión también es creativo poder vincularse con los otros. El otro del lazo social es fundamental y forma parte, porque la creatividad no es solamente pintar un cuadro o componer una canción, ¿no? Por eso te decía que uno de los psicoanalistas que más habló de creatividad es Winnicott, ya lo sabemos, sí, ¿no? Y para Winnicott la creatividad tiene que ver con ser uno mismo, tener cierta dimensión de libertad que implica una libertad en el lazo social, que no es hacer cualquier cosa, pero es poder habitar en este medio ambiente que es el mundo con los otros, dentro de ciertas reglas, sin perder la sensación de que uno está vivo. Qué lindo eso. Sí, claro. Algo que quería compartir con vos, porque siempre hablamos de arte como la posibilidad de sublimar esa energía. Pero, por ejemplo, en la cultura, en la civilización, no todos podemos hacer arte. Exacto. Vos sí tenés esa posibilidad, yo no. Pero mi pregunta es, ¿solamente haciendo arte se sublima? No, estamos sublimando todo el tiempo. Porque la gente me parece que hay como un concepto de que el artista solamente sublima o crea. Claro, por eso primero quería hacer esta diferenciación que me parece interesante, ¿no? Porque también trajiste la cuestión de la pasión de Cristo, y digo que hay un concepto de crear que viene de crear algo de la nada. Como sucede con esta cuestión de la creación en el sentido de Dios, ¿no? Entonces, ese tipo esa forma de crear, que es característica del arte, implica una tensión importante, ¿no? Cierta dimensión de placer y, como vos decías, una pasión y momentos de angustia y de tensión. No es totalmente de la nada, pero es algo que tiene que ver con... es muy interesante como lo dice Joyce McDougall, ¿no? Porque dice, los artistas son seres violentos, porque se atreven a mostrar, osaron mostrar su obra como si la hubieran creado, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, ¿no? Y algunos artistas tal vez sean seres violentos que a través de la obra quizás esa violencia se traduce en producción de otra cosa, ¿no? Entonces quería hacer esa diferencia. Después, por otro lado, hubo un momento histórico después de la Segunda Guerra Mundial, la Escuela de Frankfurt, que estudió mucho cuestiones ligadas, bueno, en cierta forma, no tanto al psicoanálisis, pero a lo sociológico, donde se eliminó la palabra creación o crear, y se lo llamó estética de la producción, porque estaba ligado, por supuesto, a la cuestión de la producción, despegándose de esta sensación de que hay una inspiración que surge como divinamente. Por eso la creación el crear estaría ligado a eso, que sabemos perfectamente que no es totalmente así, ¿no? Porque es un dicho muy común decir, bueno, si te viene la inspiración, que te agarre pintando o que te agarre escribiendo, ¿no? Claro. Porque no sabes en qué momento, es decir, hay que trabajar para ello. Y por otro lado está la cuestión de la creatividad. Por eso te decía que, como lo dije antes en relación a Winnicott y también a Freud, ¿no? Por eso no es exactamente lo mismo esta creatividad que hace que la vida sea vivida, que le da sentido a la vida, y creo que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? La sublimación es por supuesto, sabemos que es un destino de pulsión, yo diría es un destino libidinal
que todos en cierta forma tenemos, no porque podemos ser artistas, sino porque, por ejemplo, vos en este momento estás sublimando, porque estás produciendo un efecto en un diálogo, en una interlocución, estás convocando a que te escuchen, a ser escuchado, y yo te diría más, a un clima, a una atmósfera que se crea en el diálogo, en esta pregunta, en este tiempo en el que podemos ir hablando y quizás ser escuchados, ¿no? Sí, ese es un ejemplo. Claro, ¿no? es muy lindo lo que decís, porque esta semana justamente estuve pensando en eso y yo pensaba, el programa de radio, Decime por qué, ¿será un hecho artístico? Y ahora lo retomás sin saber lo que yo había pensado durante la semana. Espero que sí. Espero que sí. que sea un hecho artístico en el sentido este que decís vos, ¿no? La atmósfera que se crea, en este caso, dialogando con vos. Ese disfrute que a lo mejor quisiera transmitirlo también a la gente que esté escuchando, que después lo vea por YouTube. En ese sentido me parece que es esto, ¿no? La creatividad, un hecho artístico, y un hecho artístico justamente haciendo lazo social. Exacto. Claro. Creo que ese es uno de los elementos más significativos, ¿no? Porque la creatividad enlaza al otro, el otro del lazo social. Entonces el arte pasa a ser una dimensión de medium, digamos, un medio para que todos podamos, por un lado, recuperar cierta dimensión emocional y personal también, ¿no? Cierta dimensión también de nuestros, como dijiste antes, nuestras pasiones. Por eso ese aspecto aparece de alguna manera en distintas situaciones que tienen que ver con el arte, la creatividad y la sublimación, como decíamos recién. A ver, el mero hecho de hablar, por ejemplo, no digo solo entre nosotros, implica una dimensión también sublimatoria. Claro. Porque esto es algo importante, porque en estos tiempos, ¿no?, en los que hay tanta reacción directa de las pasiones sin mediación, ¿no? El lugar de la palabra, de escuchar, de, como dijimos, el circuito largo, que quiere decir contarle a un otro lo que le está pasando, no es solo ponerse a escribir un poema, es poder hablar con un otro y decir, y bueno, estoy enojadísima con tal persona y tal cosa, y entonces al ser mediatizado por la escucha de un otro, como vos decís, hace el lazo social, hace un circuito más largo y no reacciona directamente, qué sé yo, pegándole una piña. Sí, vos sabés que es muy interesante esta palabra reacción que usás, Gaby, porque en internet está de moda ahora hablar de reacción, es decir, termina algo, ¿no? ¿Y cuál es la reacción? En donde justamente falta el espacio de reflexión. Entonces la reacción es poner en palabras algo que no está vinculada con la reflexión, con el pensamiento. Y está de moda la reacción, ¿no? ¿Cuántas reacciones tiene? ¿Cuántos likes? Exactamente. ¿Tiene likes o tiene...? No. Y eso son reacciones. Son reacciones, sí. De hecho dice reacciones. Exactamente, ¿no? Exacto. Es decir, que estamos en un momento de la cultura donde se deja de lado el pensamiento, la reflexión, por la reacción. Así es. ¿Cierto? Así es. El hecho de la reflexión es un paso muy importante en este circuito del que estamos hablando. Implica ese momento en el que tal vez uno, escuchando a otro, por ejemplo escuchándote a vos en este programa, se siente también implicado y puede pensar algo de sí mismo. O quizás diciendo algo, tal vez se escucha a sí mismo como pensar y puede
reflexionar, es decir, pensar unos minutos más sobre sí mismo, ¿no? Yo pienso que este mundo tan acelerado en el que vivimos, en el que la imagen es pregnante, ¿no? La cultura de la imagen, quizás esto que vos preguntabas, la sublimación está, sí, pero se está quedando un poco plana, quizás, un poco achatada, porque sublimar sería también la posibilidad de reflexionar y hacer algo más que una reacción. Yo creo que existe, pero quizás el contexto nos estimula a estas reacciones, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es tu reacción al respecto? Exacto. O como dicen en inglés, bueno, react, ¿no? Hace algo. Exactamente. Bueno, estamos acá dialogando con Gabriela Goldstein y hacemos un pequeño corte y vamos a continuar luego de este corte dialogando con Gabriela. Comienzo de espacio publicitario. Yo a mi papá le puedo bancar cualquier cosa, que no sepa hacer asado, que use jotas con medias, que quiera que me bañe, pero que no me anote en algún taller de la panadería, eso es imperdonable. Talleres para la niñez de La Panadería. Te vas a ahorrar un platal en psicólogos. Talleres para la niñez de La Panadería. En Instagram y en Facebook, La Panadería Cultural. ¿Necesitas realizar trámites por jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez o reconocimientos de servicios? Soy Yolanda Aguilar, especialista en Derecho Previsional. Análisis de la historia laboral, verificación de aportes y servicios, armado de plan de pago de deuda, moratoria, regímenes especiales, transportistas, insalubres, construcción y otros. Realizo la primer consulta virtual o presencial en microcentros sin cargo, nombrando a Radio Con Aguante. Comunicate al 11 24 05 48 42. Búscanos en Facebook e Instagram como Derecho a la Jubilación. Yolanda Aguilar, especialista en Derecho Previsional. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, acá estamos con Gaby Goldstein. Vamos a continuar charlando, dialogando. Creo que me olvidé de decir que Gabriela es doctora en psicología. También. Fuimos compañeros de la cohorte 2012. Exacto. Así que ya hace, Gabriela, 13 años que cursamos el doctorado. Qué grupo aquel, qué grupo, muy... cada uno en sus temas, muy fuerte. Bueno, Gaby, antes de continuar, presento tu libro. Se llama La experiencia estética. Que lo editó, no leo bien acá, Del Estante, editorial Del Estante. ¿En qué año, Gaby? Este es un libro de 2006 que está agotado, que se va a reeditar nuevamente más o menos en un par de meses, en la segunda parte del año. Perfecto. Bueno, para los que vean después en YouTube, acá estoy mostrando la tapa del libro de Gabriela y también está traducido al portugués. El mismo libro en portugués. Perfecto. Gaby, y también sé que ya en pocos días más vas a publicar otro libro, así que me gustaría que nos cuentes de qué se trata. Bueno, hay otro libro en el medio que es en inglés, Art in Psychoanalysis, y ahora ya las primeras semanas de mayo va a salir un libro que hemos publicado con un colega muy querido, Carlos Weise. Tal cual. Y que es Arte, Estética y Psicoanálisis de la Creatividad. Sí. Bueno, ahí voy a estar ya el mes que viene. Ya. Bueno, por Editorial Bieber creo que me habías dicho. Bueno, genial. Pronto lo Así que un segundo libro tuyo, Gabriela, junto con Carlos Weise. Sí. Bárbaro. Bueno. Sé que tu tema que te interesa, que profundizaste mucho, que investigaste, es
por un lado la belleza, la estética, por otro. Entonces me gustaría que nos pudieses hablar de esos conceptos, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la estética? Y aparte también después te voy a comentar algo de lo que yo pienso, porque vos sabés que trabajo mucho con chicos autistas. Uh-huh. Y algo de esto tiene que ver el tema de la experiencia estética. Absolutamente. Que lo trabajó mucho el psicoanalista Meltzer. Uh-huh. Y te voy a decir por qué después. Pero contanos para vos, entonces, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la estética? Ese impacto estético. Uh-huh, uh-huh. Dale. Bueno, ¿qué es la belleza? Tendríamos que tener como varios programas. Varios. Ojalá que pudiese venir nuevamente. Con mucho gusto. Por supuesto. Con tiempo. Quizás uno de los puntos que más me interesaron, que de hecho, como vos sabés, fue parte de mi investigación en la tesis, tiene que ver, como vos decís, con el impacto estético. Que es la experiencia estética, ¿no? Uh-huh. Bueno, la estética es una disciplina desde 1750, eso lo sabemos, con Baumgarten. Lo que me interesa más a mí es el efecto para ser pensado desde el psicoanálisis, uh-huh. no solo desde la filosofía, en la cual también hemos abrevado para poder investigar, y lo que tiene que ver con lo bello también, porque uh-huh. esto se junta un poco con lo de la pasión. Ahora vamos a ver en qué manera, ¿no? El impacto estético, yo creo que cuando citaste a Meltzer, seguramente vamos a hablar de algo que es interesante, que él lo llamó la aprehensión de la belleza, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que es cómo en los primeros instantes de la vida de un bebito, digamos, de un recién nacido, por no decir un neonato, el impacto del rostro de la madre, dice Meltzer, produce un impacto estético. Sí. Y a partir de allí se puede desarrollar la posibilidad de un conflicto estético saludable o no. Pero bueno, esas es las ideas muy importantes de Meltzer, un psicoanalista inglés post-freudiano, sí. La cuestión de la experiencia estética a mí me interesó mucho, en primer lugar, despatologizar la cuestión de la estética y de la creatividad, en el sentido de tratar de interpretar una obra a partir de la idea de cuáles son los conflictos del artista o lo que se puede ver proyectado en su obra, o ya sea una obra pictórica o una obra, en fin, de teatro. Sí. ¿No? Ahora, fíjate que Freud lo hizo bastante a eso, ¿no? A través, por ejemplo, estoy pensando en Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Es un tema controversial, digamos. Yo diría que Freud estaba fascinado por este hombre, ¿no? Leonardo da Vinci, y una dimensión de creatividad extraordinaria que tenía Leonardo. Entonces, ¿qué investiga Freud? Investiga, por un lado, cómo eso es cierto, todos somos afectados por nuestra primera infancia. Eso es el psicoanálisis básico, ¿no? Básico, quiero decir, es con lo que trabajamos. Uh-huh. ¿Por qué trabajamos con eso? Porque ello aparece de una mejor forma o peor en el presente nuestro. Uh-huh. Si aparece de una manera negativa es porque hay traumas, fijaciones, eventualmente hubo algún abuso o todas las situaciones que se están viendo ahora, y aparece como repetición, o aún peor, como un agujero de sentido en la posibilidad de vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin duda, los primeros años de vida y la vida de un ser humano está marcada por sus pasiones, sus traumas, sus lastimaduras afectivas, que se llaman heridas narcisísticas, y muchas cuestiones que pueden ser trabajadas, sin duda, son trabajadas en el psicoanálisis y eventualmente en el arte. Entonces, ¿por qué lo de Leonardo? Yo digo, bueno, sí, pero también yo creo que Leonardo investigó, Freud investigó a Leonardo como un gran hombre. Uh-huh. Es cierto, a través de su obra, ¿no? A través de su obra, pero a través también de un recuerdo, ¿te acordás? El recuerdo. Lo más importante en
en el relato encantador de Freud sobre Leonardo da Vinci es un recuerdo de infancia. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces es a partir de ese recuerdo que empieza toda una elaboración para descubrir e indagar cómo se produce el fenómeno creativo y cómo este recuerdo, que es muy encantador, ¿no? Leonardo refiere, creo que es en el Código Atlántico, que él medio no se sabe si soñó o fantaseó que durmiendo venía un pájaro volando y le abría la boca y entraba con la cola en su boca repetidas veces, ¿no? Le hacía como, le tocaba con la cola el pájaro la boca a Leonardo, ¿no? Entonces, a partir de ese recuerdo de Leonardo es que Freud inicia esta magna investigación, digamos, ¿no? Porque se basó en un cuadro de una virgen, puede ser, no me acuerdo muy bien. Bueno, hoy es una fecha especial para hablar. ¿No? Tal cual. Estamos en las Pascuas judías hoy y la semana que viene las Pascuas. Exacto. Santa María, la Virgen y el Niño. Ah, ese era el cuadro. Claro. Mirá. Que tiene distintas versiones. Claro. Y claro, es cierto, Freud dice, bueno, las dos mujeres de ese cuadro tienen la misma edad. Entonces, en ese rastreo, en realidad Freud sabía que lo crió una madre soltera y luego lo adoptó la madre que en realidad era la mujer de su padre biológico, ¿no? Entonces, todo este componente tan interesante de la infancia de Leonardo aparecería en la obra, ¿no? Después siguen las interpretaciones muy complejas, pero no son de Freud, ¿no? Cuando habla del buitre que aparece, que es el buitre o el milano, en realidad, que es un pájaro distinto, que es del que habla Leonardo, que era el de su recuerdo, ¿no? Ese milano que le tocaba varias veces con la cola. Eso fue, no me acuerdo cuál de sus discípulos le había dicho, bueno, acá aparece la forma de un milano en la obra, ¿no? Freud lo tomó, como toma algunas ideas interesantes de sus discípulos, ¿no? Entonces, nos fuimos un poquito por el costado. Estabas diciendo que no tomar la obra del artista para saber de la vida del artista. Y para saber, no tomar la obra para saber de la vida del artista de un modo patológico, porque sí, podemos hacer alguna inferencia, sin duda, o cosas que tienen que ver, y no solamente, yo diría, no solamente quiere decir, un artista también se nutre del espíritu de su época, también se nutre de lo que ve, de lo que investiga, de lo que está sucediendo, no es solamente su inconsciente apareciendo allí. O sus traumas. Sí, su ser, ¿no? Claro, la obra es mucho más que eso. Okay. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Las obras tienen muchos más componentes de lo que se llama la heterocronía de la obra, ¿no? Que es decir, que por qué una obra puede conmover a lo largo del tiempo, no solamente en el tiempo que fue creada, porque habla de su tiempo y habla de todos los tiempos, ¿no? Que era lo que dijiste al principio sobre esas pasiones inconscientes, ¿no? Bueno, la pasión de Cristo ya hace 2000 años que estamos. Que seguimos indagando el misterio, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, estábamos la belleza, el impacto estético. Claro, y allí bueno, era este debate interesante. Bueno, yo una vez presenté una idea de que Freud nos mostraba tres estéticas, ¿no? Una era más referida al autor, que sería la que vos decís, la de Leonardo. Otra sería referida a la obra más en sí, que es cuando él estudia el Moisés de Miguel Ángel. Claro. Que ahí él estudia meticulosamente. Claro. Es como si se metiera dentro de la obra para descubrir qué es lo que produce ese movimiento, esa pasión precisamente, ¿no? En la obra. Y después el último, allí es donde digo, bueno, ya no está mirando, no estudia a Miguel Ángel en ese estudio. Estudia al Moisés, como un sujeto casi. Así es. ¿No? Y por último lo que planteo como
quizás un modo, una forma paradigmática de experiencia estética que es Freud en la Acrópolis, que fue parte de, bueno, es parte del libro y de lo que presenté, ¿no? Uh-huh. Y allí es donde aparece la cuestión de lo bello como veladura o como límite de lo que es, podríamos decir, de lo que no se puede tolerar, que en Freud es lo bello y lo ominoso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, de nuevo aparece esta paradoja, como vos decías, ¿no? Esta paradoja eros y tánatos, podríamos uh-huh, decirla, ¿no? Uh-huh. Las dos fuerzas que rigen el mundo íntimo, ¿no? El mundo interno. Y bueno, claro, la belleza que produce un gran placer, por otro lado, Freud dice en El malestar en la cultura, ¿te acordás? Bueno, un recurso para el malestar en la cultura es la belleza. Claro. Pero no alcanza, claro, dice, no alcanza. Claro. Es decir, podemos sentir placer en la belleza y en lo bello, pero no alcanza eso. Entonces la belleza sin duda produce un placer estético muy grande. Ahora, lo bello, que tanto Rilke como Eugenio Trías hablan de lo bello y lo siniestro, es ese núcleo de pasión, digamos, no porque haya algo siniestro en sí en la obra, sino porque hay ese núcleo enigmático de tensión pasional que uno dice, ¿qué es esto que me pasa con esta obra? ¿No? Es una obra hermosa, o bella, pero me hace recordar, me pone nostálgico, o me hace recordar algo de lo que no está. A eso yo lo llamo también el fenómeno estético, ¿no? Esa movilización que produce el encuentro con el arte, cualquier tipo de arte, por supuesto, un concierto, por ejemplo, y que nos lleva en algún punto también a sentir algo así como una alegría, pero también una nostalgia del objeto perdido, o de lo que no está. Y después damos otra vuelta y quizás nos dejamos llevar por la belleza, ¿no? Entonces, quizás lo que puedo remarcar es que lo bello tiene fuerza en el arte porque está esa pizca de eso desconocido, inquietante, que no sabemos qué es, pero que nos conmueve. Y que tiene que ver con lo no familiar o lo extraño, contenido, y lo bello funcionaría como veladura, como dice Freud también, claro, ¿no? Claro. Lo dice de otra manera. Sí. Wow, qué hermoso, Gaby. Sabes que ya estamos casi finalizando, bueno, porque tenemos un último tramo. Sí. Te invito a que te quedes y compartas conmigo los últimos minutos del programa. Sí, con mucho gusto. Y cuánto te agradezco que hayas venido. No, es un placer para mí, y bueno, estar contigo acá en tu programa, que tiene cierta dimensión de experiencia estética, a mi entender, porque conmueve a los que están escuchando, y esta pulsión invocante quizás llegue a algunos y les haga pensar un poco más en un pensamiento reflexivo. Así también es. ¿No? Ese es el desafío. Ese es el desafío. Muchas gracias, Gaby Muchas gracias a vos por estar acá. Gracias. Muy bien. Entonces, un cortecito y volvemos. Tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares de su
mano se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía cruzando. Bueno, estábamos escuchando a Toquiño, Acuarela, que yo creo que era una linda canción para terminar el diálogo con Gaby, que todavía está acá. Y les quiero leer, así como la vez pasada, no en el programa pasado, en el anterior, hace 15 días, algo de Jacobo Fichmann, el poeta que estuvo en el Borda y que fue rescatado por otros poetas para dar a conocer su obra como poeta. Con Gabriela justamente estuvimos hablando hace unos días y me hizo conocer a un artista brasilero, Bispo do Rosario, y lo estuve investigando, busqué por internet y me encontré con algo fascinante. Y les quiero leer algo de Bispo do Rosario, persona que estuvo internado 50 años en un manicomio en Río de Janeiro. 50 años, y allí hizo toda su obra, que les recomiendo que lo busquen por internet, es fascinante. Y les quiero leer algo en relación a la vida de este artista, que si nos queda tiempo, a ver si podemos hablar algo de Gaby de locura y artista, ¿no? Y creación ahí y la locura. Bueno, les leo lo siguiente. No se sabe exactamente la fecha de nacimiento de Arthur Bispo do Rosario, si nace en 1909 o en 1911. Las informaciones se contradicen dependiendo del registro o archivo que se consulte. El dato seguro es que entre los años 1925 a 1933, Arthur vivía en la ciudad de Río de Janeiro, donde compaginaba el trabajo de marinero con el de boxeador. Fue expulsado de la Marina brasileña por indisciplina y posteriormente tuvo diferentes ocupaciones relacionadas con tareas de mantenimiento en empresas o en servicios particulares. Hasta que en el año 1938 tuvo el primer brote documentado con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. En 1939, unos meses después de este primer brote, fue recluido en un manicomio, lo que se llama la Colonia Juliano Moreira, un hospital psiquiátrico en las afueras de Río de Janeiro, donde va a permanecer hasta su muerte en 1989, 50 años después. Resulta difícil creer que el protagonista de esta biografía haya realizado exposiciones individuales y colectivas en los centros más renombrados de arte del mundo. Para citar algunas, en 1991 se organizó una muestra individual en Estocolmo, participó en la 46 y 55 Bienales de Venecia, 1995 y 2013. En el 2001 sus obras se exhibieron en muestras colectivas en París, en Nueva York, Madrid, y me enteré, Gabriela, que hace unos años atrás estuvo la muestra en el Malva. Fíjate vos, porque viste que el Malva expone a los artistas latinoamericanos, así que estuvo allí la muestra de Bispo do Rosario, y como tenía el delirio místico, le pusieron obispo. Le decían el obispo, pero en realidad era Bispo do Rosario. Bien, continúo un poquito más, tengo unos minutitos. Dice, trataremos la ruta entre la biografía anterior y cómo Arthur Bispo do Rosario llega a transformarse en uno de los artistas brasileños más solicitado de las últimas décadas.
pasó así. En 1980, un programa televisivo dominical emitió un reportaje que denunciaba las inhumanas condiciones de los pacientes psiquiátricos de la colonia Juliano Moreira. Y resulta, más de 1 millar de hombres y mujeres aquejados de enfermedades y de trastornos mentales se hacinaban en condiciones básicas de higiene, pero muy básicas, y eran sometidos a tratamientos de electroshock, largos periodos de reclusión en celdas de aislamiento e infinitas internaciones sin diagnóstico firme. En el reportaje que hacía el periodista, de casualidad mostró la figura de Bispo do Rosario bordando pacientemente capas y estandartes en su enorme celda de la cual él poseía las llaves. Yo les sugiero que puedan ver estas capas en internet porque es algo tan magnífico, los colores que usaba este hombre para bordar estas capas, increíble. Resulta que el programa de aquel periodista lo estaba viendo un crítico de arte por televisión y lo vio a Bispo do Rosario. Entonces este crítico llamado Federico Moraes, que parece ser que es un crítico de arte en Brasil muy conocido, se quedó perplejo con lo que observaba en la celda de Bispo. Instalaciones, objetos. Entonces Moraes se acercó a la colonia para conocer a Bispo y conocer su obra. Durante 50 años lo fue visitando permanentemente. Quiero acortar, pero se quedó maravillado este crítico de arte. Entonces, Moraes, así como otras personalidades del mundo del arte, se decidió a validar la obra de Bispo do Rosario e integrarla en el circuito, cuestionando los prejuicios y estereotipos que giran alrededor de la producción de autodidactas y de personas con discapacidad o trastornos mentales. Este crítico de arte, Federico Moraes, reivindicaba que los objetos producidos por Bispo partían de motivaciones similares a aquellos creados por artistas formados y legitimados, que alegan que su proceso es completamente consciente e histórico. En este sentido, resulta muy interesante analizar un documento escrito por Moraes en 1990 con ocasión de una exposición monográfica de Bispo organizada por él. En síntesis, si no fuera por este crítico, la obra de Bispo hubiese quedado enterrada allí en el hospicio. Y ya que estás acá todavía conmigo, Gaby, te pregunto esto porque lo que dice este crítico es que la obra tiene que ser validada por otro. Y ahí está la obra de arte entonces. ¿Qué pensás de esto? Porque me parece fascinante. Si no hay ese otro que valide, la obra de arte no aparece. Bueno, eso ya sería como todo otro capítulo, ¿no? Uh-huh. Abrir la cuestión de este artista tan fascinante, ¿no? Que es Bispo de Rosario. Y como vos decís, como para cerrar y abrir otro capítulo, la validación del otro, ¿no? Uh-huh. Que lo podemos relacionar a la dimensión del arte, pero también a los momentos iniciales de la vida en psicoanálisis. Si no hay un otro que diga, qué lindo que sos, vos sos esto, y el baño de palabras recubra ese cuerpo lleno de pasión que todavía no sabe qué es, que es el infans, no se puede vivir. Entonces, esta validación del otro
también es cuestión del psicoanálisis, ¿no? No solo del arte. Estamos siempre pensando en alguna dimensión de la validación del otro. Y lo que quiero decir que, bueno, me encantó que traigas a Bispo de Rosario, porque tiene que ver con el título que pensaste para este encuentro, ¿no? Que es ese borde exquisito, que fue la palabra tan encantadora que pusiste, entre la pasión y la creatividad. Borde exquisito porque la obra es de una poética descomunal, recomendamos que la puedan buscar, y porque borda, va bordando con palabras una manta que se llama el manto de presentación, porque era el manto con el que él se iba a presentar en el juicio final ante Dios. Entonces, en todas esas palabras estaba su historia, la gente que participó, los colores. Bueno, es parte quizás, es muy interesante porque ese manto que tiene un agujero a través del cual él se lo ponía. Es como un poncho. Como un poncho, exactamente. Sí. Si uno lo mira desde arriba, es un poco esto que dice Lacan de rodear los agujeros con palabras, ¿no? Rodear lo que no está con palabras, que es un poco el trabajo del analista ese. Entonces este borde exquisito que vos encontraste... Que no quede como agujero. No queda como agujero y llega a límites insospechados, es decir, a un artista, se puede decir hoy, como Bispo de Rosario, reconocido por la comunidad del otro, la comunidad del arte, y creo que lo trajiste muy así al pasar, pero sé que es un campo en el que vos trabajás hace muchos años y muy, muy profundamente, que es el autismo, que hoy se habla muchísimo de esto. Creo que allí también hay un campo para este bordado exquisito de colores, acuarelas como la canción que trajiste, sonidos que quizás no puedan ser dichos literalmente con palabras habladas, pero circulan de otra manera, ¿no? Y creo que ese es el lugar en el que estamos trabajando. Bueno, amigos, qué lujazo, por favor, qué lujazo, todos los sábados y hoy estar dialogando con Gaby. Muchísimas gracias, Gaby, por estar acá. Gracias a vos. Y bueno, me despido hasta el próximo sábado. Que estén bien, buena semana, felices Pascuas y será hasta el sábado. Adiós. Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.